Bienvenido a Sociales Informa, un microprograma mensual producido por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mediante este espacio te informaremos sobre acontecimientos coyunturales y atemporales de la vida social del Perú, América Latina y el mundo. Así, aportar en la generación y difusión de conocimientos científicos y humanísticos con el fin de contribuir al desarrollo sostenible. Iniciamos el año presentando una entrevista realizada al Dr. Julio Mejía Navarrete, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y al Dr. Nicolás Lynch, director de la unidad de posgrado de la facultad, quienes nos darán su percepción sobre la coyuntura política actual del país. ¿Cómo interpretan la coyuntura política actual? La situación política del país se cruzan dos realidades. Una es una crisis de régimen política y otra podemos decir una especie de crisis de gobernabilidad de los personajes que tienen que ver con la marcha del gobierno. Una crisis de régimen político que tiene que ver con la estructura del gobierno o de poder que se formó fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en lo que se denomina la globalización neoliberal, ¿no? Cuya experimentación estuvo en Chile y luego se expandió al resto del mundo, en Inglaterra con Margaret Thatcher y en Estados Unidos con Ronald Reagan, y de ahí a todo el mundo, ¿no? Y en el Perú, de modo concreto, a partir de los 90 con Fujimori. Ahí se estableció un régimen político. Creo que eso ha entrado en crisis, ¿no? Y se suma a esto, creo, también una crisis de los actores que dirigen el gobierno, ¿no? Creo que personajes como el actual presidente y personajes como el de Fuerza Popular, y etcétera, creo que añaden a esta crisis del régimen político, añaden una situación muy particular que yo diría que viene de más atrás, ¿no? Que tiene que ver con la crisis del régimen oligárquico en el Perú y la crisis de los partidos políticos. Yo creo que estamos ante un nuevo momento crucial en la historia del Perú. Digo nuevo porque han habido varios, ¿no? En la historia inmediata, los últimos 30 años, digamos, tenemos por lo menos dos. El 5 de abril de 1992, donde, como dice Julio, se cambia algo que ya había venido sucediendo en América Latina, pero aquí se cambia de manera drástica el régimen de acumulación capitalista, ¿no? Pasamos a la instauración por parte del Estado, en alianza con empresas extranjeras y a la sombra de los Estados Unidos, de un modelo neoliberal, ¿no? Ahora bien, este modelo neoliberal tiene dos versiones. Una primera autoritaria, con la dictadura de Fujimori y Montesinos, que va del 92 al 2000, y una segunda en la forma de una democracia que se torna precaria, ¿no? Que es la que se inaugura con la transición que dirige el doctor Valentín Paniagua entre el año 2000 y el año 2001, ¿no? Hoy me atrevería a decir que entran en crisis tanto el modelo neoliberal como su última forma política, que ha sido esta democracia precaria, ¿no? Esta democracia precaria, que además ha estado marcada por dos características que es importante señalar. Primero, la criminalización de la protesta social. Y segundo, el bloqueo para que nuevas opciones políticas puedan participar en la vida pública. El Perú es el único país del planeta que pide 800.000 firmas para registrar un partido político, lo cual es imposible. Es una manera de decir que no se registren más partidos políticos. Entonces los registros se venden, se alquilan, se compran, se esconden, etcétera, etcétera. Hay un mercado negro de ingreso a la escena pública en el Perú, ¿no? Propio de la precariedad de esta democracia. Bueno, y la segunda, esas eran las dos características. Esas dos características atienden a los actores sociales y políticos del sistema. O sea, se ha impedido que los actores funcionen, se ha impedido que esta democracia se democratice, se expanda, se profundice, ¿no? Y entonces esto lleva a un punto de atoro al sistema,
que es lo que estamos viviendo actualmente. Que nos lo quieren traducir, como bien ha dicho Julio, nos lo quieren traducir únicamente como una crisis de gobierno. No es el Ejecutivo y el Congreso que se están peleando. Sí, eso es lo que aparece ante nuestros ojos, pero la realidad que causa esta pelea que tanto molesta al público es mucho más profunda. Tiene que ver con la crisis de esta democracia precaria, con la imposibilidad de que los reclamos sociales se satisfagan, con la imposibilidad de que se renueve el sistema político. Entonces, el asunto se atora y tenemos lo que vemos todos los días en la televisión, ¿no? Entonces, lo que está a la orden del día es no solo un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen político, ¿no? O sea, ambas cosas, un cambio de régimen político y, me atrevería a decir, un cambio del modelo de acumulación neoliberal. O sea, esas tres cosas nuevamente confluyen en su urgencia de cambio, de transformación, ¿no? La coyuntura, por lo tanto, es muy complicada, pero al mismo tiempo muy prometedora, ¿no? Si se quiere, en lo inmediato, por ahí un analista decía, tenemos un gobierno muerto. En el Perú siempre el análisis de la política es necrológico, ¿no? Pero acá es verdad, tenemos un gobierno muerto, pero una cosa es el velorio y otra cosa es el entierro. Estamos en el velorio de este gobierno muerto, pero todavía la carroza no ha salido al cementerio, ¿no? Entonces todavía hay que enterrarlo, ¿no? Esa es una tarea por hacer. Y en ese entierro, ojalá que se puedan cambiar gobierno, régimen, modelo de acumulación, etc. Con una llamada de atención, la política peruana es zombie, ¿no? O sea, acá los cadáveres hacen política, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque, en fin, en el traslado al cementerio se pueden parar varios de sus ataúdes, ¿no? Y podemos tener una cosa más complicada todavía, ¿no? Pero en esa coyuntura en ese momento creo que nos encontramos. ¿Cuál sería la salida políticamente adecuada de la crisis? Creo que las salidas son varias. Una posibilidad es el modelo asiático, que en América Latina también está haciendo crisis, de alguna manera, ¿no? Me refiero a asiático, China y Rusia. Creo que ahí no les interesa la democracia. Sin embargo, son formas que funcionan aparentemente bien. Otra posibilidad son los golpes parlamentarios, que creo que el caso brasileño, el caso de Honduras, paraguayo antes, creo que está latente. Nosotros hemos salido mal parados de esto, ¿cierto? Como ya se ha explicado aquí, pero es una posibilidad todavía, creo, presente. Pero sin embargo, creo que hay una tercera posibilidad que está sucediendo en Europa Oriental, las formas fascistas. Eso yo lo veo un poco alejado para el caso peruano, pero quisiera referirme más bien a una cuarta posibilidad, que es la que de alguna manera en Europa se muestra como resultado de los movimientos sociales, como resultado de una mayor participación de la ciudadanía. Esto es una posibilidad real. Creo que la emergencia de Podemos, como resultado de la crisis del régimen político en España, ha logrado que un fuerte movimiento municipalista que prácticamente tiene control de todas las grandes ciudades españolas. Estoy hablando de Madrid, Barcelona, Valencia, etc. Todas las grandes ciudades están directamente manejadas por Podemos, en alianza, por supuesto, con la fuerza de izquierda, incluso el mismo PSOE. Creo que hay un ejemplo de cómo la democracia se puede recuperar, se puede tener cierta legitimidad porque hay una mayor participación de la ciudadanía y una vuelta a la recuperación de la democracia con los derechos sociales que pueden beneficiar a la población. Pero también creo que hay otro modelo, el de Jeremy Corbyn, creo en el caso inglés, que en las últimas elecciones, este viejo socialista, 68 años, que obtuvo un triunfo de 40%. ¿Qué plantea? Estoy hablando de Inglaterra, el 40% del electorado. ¿Qué plantea este viejo socialista? Plantea nuevamente, ¿cierto?, la estatización de la energía, ¿cierto?, del transporte, la gratuidad de la enseñanza universitaria, que el ingreso sea mayor para los servicios de la población. Esto indudablemente en una efervescencia de la movilización social que está ocurriendo en Europa. Creo que estas propuestas
que pueden relegitimar nuevamente a la democracia. Pero aquí quisiera retomar algo que planteó Bourdieu hace muchos años. Esto es posible, para política social lo planteó, si hay un respaldo de movilidad social, de movimiento social. Él decía textualmente, no hay política social sin movimiento social. Creo que eso tiene que ver con la democracia. Solo es posible con una amplia participación de la ciudadanía. De lo contrario, podemos tener las otras posibilidades. Y creo que esas tres posibilidades están latentes en el Perú. Es difícil una solución a este dilema de cruce de caminos entre crisis de modelo de acumulación, crisis del régimen democrático precario y crisis del actual gobierno que los encarna. Es difícil porque tenemos, si miramos a América Latina, un movimiento hacia la derecha y no hacia la izquierda, como ocurrió en los últimos 20 años. Igualmente, a nivel mundial es verdad que han surgido un conjunto de fuerzas democráticas y ellas nos dan esperanza, pero no son hegemónicas todavía. Entonces nos encontramos en un entorno complicado. En ese entorno yo creo que nos toca, como una manera de desarrollar una conducción política alternativa, nos toca plantear la necesidad no solo de otro gobierno, sino de otra democracia. En esta coyuntura yo creo que la consigna es fuera PPK. Ese señor se tiene que ir, encabeza, como señalé, un gobierno muerto. Fuera PPK, ¿para qué? ¿Para que venga su primer ministra o para que venga su primer vicepresidente? Esos pueden ser arreglos de cortísimo plazo, pero no solucionan el problema de fondo. Yo creo que si decimos fuera PPK tiene que ser para que se inicie un proceso constituyente en el país, que nos lleve a una reorganización de las relaciones, como decimos los sociólogos, entre el Estado y la sociedad, es decir, a una nueva república. La república es la forma política que organiza las relaciones entre el Estado y la sociedad, ¿no? Entonces tenemos que ir a una nueva república, lo cual se debe plasmar a través de este proceso constituyente en una reforma constitucional profunda que ciertamente nos llevaría a una nueva constitución, ¿no? Entonces lo que se debe abrir para que tomemos las cosas en serio es un proceso constituyente en medio de las dificultades nacionales e internacionales. Nacionales porque salimos de 25 años de hegemonía reaccionaria, ¿no? E internacionales porque en la región donde nos desenvolvemos hay más bien una restauración neoliberal, un retroceso derechista. El Perú desafortunadamente se ha caracterizado por llegar tarde a la historia, ¿no? Llegó tarde al primer populismo, no fue parte del giro a la izquierda en América Latina, ¿no? Tuvimos persistencia oligárquica, tuvimos un modelo neoliberal instaurándose cuando otros salían de él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a pesar de estas dificultades, debemos ser optimistas, y debemos ser optimistas planteando un camino de proceso constituyente. Ese me parece que es la salida seria al problema, donde rediscutamos las cuestiones básicas del desarrollo del Perú y lo hagamos de cara a un aniversario cercano, que es el Bicentenario. O sea, el Bicentenario no puede ser autocelebración de lo que no existe, ¿no? O del fracaso de la República Criolla. Tiene, por el contrario, que llamarnos a la reflexión para formar una nueva república. ¿Qué mensaje esperanzador les gustaría compartir a los jóvenes sobre la situación política actual? Si algo ha habido en los últimos años en el Perú es la movilización constante de la juventud, aunque intermitente, pero siempre está presente y siempre está, yo diría, en los movimientos centrales de estos últimos tiempos. Creo que en el caso de San Marcos, creo que como institución aglutina un sector importante de la juventud. De esa manera creo que la juventud puede trazar de alguna forma un cierto camino esperanzador. Yo creo que ahora las instituciones solo pueden existir si que hay una fuerte movilización social, una fuerte participación de la juventud, y creo que las instituciones
en ese sentido solo pueden relegitimarse si toman en cuenta que la mirada tiene que ser los derechos sociales nuevamente, los servicios lleguen a la población y especialmente a la juventud. El mensaje de la política, ¿no? Yo creo que la juventud, si bien en los últimos años vuelve a participar, comparativamente a otras décadas, a décadas anteriores, está bastante despolitizada. Y ese ha sido uno de los blancos del neoliberalismo, despolitizar a la sociedad y especialmente despolitizar a la juventud, ¿no? Hacerle creer que la única salida es el cuentapropismo, o sea, salir adelante por cuenta propia, individualmente. Y eso es falso en cualquier época y es más falso todavía en la actualidad. Me parece que la juventud debe retomar una actividad política seria, constante. Voy a repetir una idea central que se ha, digamos, señalado en muchos países de América Latina, la virtud de la militancia. La militancia política por la transformación social es una virtud fundamental. Como decían los antiguos griegos, significa la participación en los asuntos de todos. Y no puede haber recreación del ser humano más completa que esa militancia como preocupación por los asuntos de todos. Por eso yo llamo a los jóvenes a participar, a involucrarse en política, ya sea en los partidos políticos, ya sea creando nuevas agrupaciones políticas. El Perú está sediento de agrupaciones políticas juveniles. La década del 20, la década del 70, fueron décadas ricas en ese sentido en los últimos 100 años en el Perú. Ojalá tuviéramos ahora, de cara al bicentenario, una nueva década de militancia política juvenil, ¿no? Yo creo que esa sería la sangre nueva que renovaría la República, que podría poner en funcionamiento una nueva República. Sin esa generosidad que significa la militancia, la entrega cotidiana por los ideales de transformación del país, no vamos a lograr nada, ¿no? Y por supuesto que a la universidad, y en particular a nuestra Universidad de San Marcos, le toca un rol en promover esta preocupación por el país, ¿no? Como lo he dicho varias veces, San Marcos en las últimas décadas ha abandonado prácticamente su dicho, su saber, su posición respecto de los problemas nacionales, tanto respecto de los grandes problemas nacionales como de problemas específicos para los cuales tiene especialistas y podría ser de gran aporte para la comunidad nacional. Yo creo que con el empuje de la juventud, de los estudiantes universitarios, San Marcos como institución debe retomar ese lugar que le toca por ser la universidad mayor del Perú, ¿no? Que le toca en el debate público y en el debate nacional, por una otra democracia, por una democracia verdaderamente representativa y participativa. Como dice el estatuto, ¿no? El estatuto dice en sus primeros párrafos, en su prólogo, ¿cuál es la misión de la Universidad de San Marcos? La misión de la Universidad de San Marcos es contribuir a la democratización del Perú. O sea, cumplamos a cabalidad, y sobre todo los jóvenes, lo que dice nuestro estatuto. La peor forma de promover la desigualdad social es la mala educación. En esta universidad durante muchos años se ha creído que la calidad era un asunto reaccionario, ¿no? Y eso es falso. Y hemos dado una mala educación durante décadas. Ahora estamos tratando de remontar ese camino. Hemos contribuido a la desigualdad social durante décadas, que es el principal problema del Perú, creo yo. Entonces ahora nos toca, por la vía de la promoción de la calidad educativa, ¿no?, contribuir a esa lucha contra la desigualdad social. Ese es el gran objetivo de la calidad educativa. Una educación de calidad en una universidad democrática como San Marcos contribuye a la lucha contra la desigualdad de manera definitiva. No podemos volver a los tiempos aquellos en que se creía que la calidad era un asunto reaccionario, porque el daño que le estábamos haciendo a la sociedad peruana era muy grande, ¿no? Por lo tanto, adelante con las banderas de la democracia y la calidad para tener una mejor educación para nuestra juventud. Yo quisiera considerar una idea que por lo menos a mí se me estaba pasando. Creo que una de las fortalezas que tiene
el país y especialmente la juventud, instituciones como la nuestra, es su gran legado cultural. El país tiene que volver a mirar a una forma de vida que propiciaba el bienestar de todos. Creo que ese es el mayor legado, lo que algunos denominan buen vivir. Creo que una educación de calidad supone parte de esta nueva forma de vida. Creo la calidad educativa tiene que ver con esta forma de vida, el bienestar para todos, el acceso educativo para todos. Esto fue Sociales Informa. Con nosotros será hasta el próximo mes. No olvides mantenerte informado a través de las redes sociales de la facultad, Twitter, Facebook y YouTube.